Bien, en esta sesión de los diálogos de arquitectura y urbanismo del programa de arquitectura de la institución universitaria Colegio Mayor de Antioquia, tenemos un diálogo, realmente hoy lo vamos a hacer así, conversando y de una manera un poco más suelta e informal con jóvenes investigadores. Es un gusto poder presentar, digamos, 3 momentos de ese camino de investigación. Tendremos entonces un primer momento donde vamos a estar hablando con los chicos del semillero A+D. Ellos nos van a contar cómo es que es esa experiencia que tienen desde estar estudiando y hacer parte del semillero y tener una investigación en curso, en fin. Luego vamos a ver la experiencia ya de una egresada, ¿cierto? Entonces, cómo es ya ese paso que sigue en ese camino de la investigación. Y en tercer momento vamos a estar escuchando al profe Gerardo Abril, que ya está presentando, digamos, su investigación por allá en una bienal y tal, entonces nos va a contar cómo es, digamos, ese otro momento. Luego daremos paso como al diálogo abierto, donde ustedes podrán hacer sus preguntas hacia los ponentes y ellos también van a conversar entre sí. En el chat les voy a dejar un link a un Padlet, ahí es donde van a colocar sus preguntas quienes deseen hacerlo. Los invitados tendrán ese Padlet de manera que ellos solitos van a ver esas preguntas y les podrán dar respuesta. La dinámica la hemos pensado entonces en comenzar en el orden que les digo, semillero, proceso de egresado y ya investigador un poquito más grande, ¿cierto? Ya como profe. Y cada uno de ellos va a tener alrededor de 20 minutos para contarnos su experiencia. Cuando terminemos los tres, en ese momento damos paso al diálogo y es en ese momento cuando vamos a leer sus preguntas. Entonces les pedimos por favor que mientras ellos nos van contando las experiencias estemos siempre con los micrófonos apagados, con las cámaras apagadas también, porque sabemos que esta es una hora frecuentada en las redes y que tiende el internet a fallar un poco. Entonces la dinámica va de esa manera. Yo, conchudamente, le voy a pedir a cada uno de los ponentes que sean ellos quienes se presenten, quienes les cuenten, no sé, su nombre, de dónde se graduaron, qué han estado haciendo, digamos, en estos últimos años, para que sea desde este inicio una conversación, como lo planteamos, más informal. Entonces, yo los dejo en esta primera instancia ya con los ponentes. Empezamos con los chicos del semillero A+D. A todos, muchas gracias por participar de este encuentro. Hola, profe, listo. Hola a todos, ya voy a compartir la pantalla. Ahí ya me confirman si la están viendo. Sí, te fijo. Listo, espérenme acá. Ya. Listo. Bueno, primero que todo, a todos darles la bienvenida y las gracias pues por permitirnos participar, porque todas las personas que han hecho parte como de estos encuentros son personas demasiado tesas, entonces es como muy valioso todo el trabajo que hemos hecho estos últimos semestres, el poder participar y el contarnos nuestra experiencia. Mi nombre es Susana Montoya Vázquez, hago parte del Semillero A+D junto con mis compañeros que se van a presentar a continuación. El Semillero A+D de Arquitectura y Diseño de la Facultad de Arquitectura e Ingeniería del Colegio Mayor de Antioquia. Estamos conformados por 4 estudiantes, de hecho los que tenemos la camarita prendida. Nos acompañan también 3 profesoras metodológicas, Diana Bustamante, Caterín Preciado y Sandra Vélez, y en este último semestre se nos añadieron 2 profesores más, 2 asesores temáticos, que son Luis Frei Zapata y Laura Rendón. Estos últimos, junto con la profesora Caterina y la profesora Diana, hacen parte de los grupos de estudio y algo que también estamos muy orgullosos de ya que el semillero esté creciendo con todas esas personas que se están uniendo a los grupos de estudio y también de los compañeros que en algún momento hicieron parte del semillero. Tefi, pásalo porfis.
Bueno, el inicio del proceso de la creación del semillero. En mi experiencia personal, cuando yo entré a la universidad en el 2017, así súper primípara, vi los loguitos y las cositas del semillero más de, y me dio mucha emoción pues como hacer parte de un equipo, pero escuché el primer comentario como de, no, estás en primer semestre, no tienes nada para aportar, no sabes nada, un comentario súper erróneo, que de hecho hasta el día de hoy lo considero que es súper erróneo, porque la participación de todas las personas que se nos han acercado en algún momento, independientemente de la carrera o el nivel de estudio, ha sido súper clave. Yo me metí aún así como a escuchar lo que hubo en ese momento y conocí personas increíbles que de hecho me contaron su experiencia, porque como les digo, era súper primípara, pero esos primeros semestres no hubo como un grupo consolidado, las reuniones eran muy esporádicas y aunque el profesor contaba unas experiencias brutales sobre cómo a partir del dibujo él investigaba, porque está ese mito de que los arquitectos no investigan, él contaba que eso le permitía a él analizar muchas cosas. Hasta hubo la oportunidad de que hubieran salidas de campo para dibujar. Pero precisamente como no eran unas reuniones consolidadas, no había una fecha, no había una hora, entonces el grupo se fue abandonando. Además de que no había un equipo, tú sabías quién iba, pero no sabías cómo se llamaba o en qué curso iba. Entonces no era ese intercambio de experiencia. Después, unos semestres más adelante se hizo un concurso para el logo, el maravilloso logo que tenemos ahí atrás en el fondo, y cambiaban también de profesoras. Cuando escuchamos que ya el semillero iba a volver a coger fuerza, nosotros llegamos ya con un montón de ideas, sí, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, yo quiero hacer esto, un montón de cosas, y los profesores nos pararon y nos dijeron, esperen, pero ¿qué es investigar? ¿Qué herramientas tenemos para investigar? Entonces, ahí todos nos quedamos súper callados esperando a ver qué nos iban a decir los profesores y empezamos a coger herramientas pequeñas, elementos que pudiéramos asociar, soluciones pequeñas, como por ejemplo las maquetas, que es un elemento súper clave pues, en todo lo que hemos hecho, y irnos llevando a cada uno de los proyectos que tenemos actualmente. No sé si recuerdan en el 2019-1, nosotros estábamos pintando en pliegos y los pegamos en los zócalos del bloque patrimonial sobre cómo los arquitectos tenían esa escala humana. Entonces esa escala humana reflejaba cómo ellos veían el mundo, cómo veían la arquitectura a partir de una figura de una persona. Entonces fue nuestro primer acercamiento para la investigación y primero como la primera manifestación del semillero como ahí, vamos a retomar el semillero con toda y con perseverancia lo vamos a sacar adelante, que es ya la semillita que está creciendo en este momento. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Borja. Eh, ¿Qué les comento? Pues en cuanto al tiempo que se puede invertir en el semillero y en muchas otras actividades que uno puede tener pues en la vida personal, quisimos poner unas cuantas y de las cuales pues estoy como más metida, ¿cierto? Y es pues como en el estudio en cuanto a nuestras materias, el semillero que es el tiempo que conlleva investigar, a, a estar allá en la universidad pues haciendo estudios, prácticas y un montón de cosas más. En cuanto al deporte, que en ocasiones son entrenos, torneos y pues demás cosas, actividades y un montón de cosas más. Y no hay que dejar de lado pues también el tiempo con la familia, ¿cierto? Que es nuestra vida personal, que también hay que crear esos vínculos y nunca abandonarlos. Y pues para ello colocamos en sí como 4 palabras claves que son como la base para que todo funcione, ¿cierto? Para que las responsabilidades que están en nuestras manos se puedan cumplir. Uno es el compromiso con cada uno de estos factores, en cuanto a todas las materias, no abandonarla a ninguna, pues es como seguir siempre con el mismo, con la vista adelante, con el mismo camino. El semillero, que es algo que nos nace, ahí viene la palabra actitud, que es algo que nos nace desde el corazón y de las ganas, y es como ese fluir, pues si lo hacemos bien, nos fluyen las cosas, ¿cierto? Pero también para eso necesitamos disciplina, pues para llevar una carrera, para llevar un deporte, para
llevar una investigación. Se necesita dedicación en cuanto a tiempo, en cuanto a estar todo el tiempo queriendo saber un poquito más sobre el tema y pues demás cositas, y la disciplina siempre, siempre, siempre estar ahí muy, muy, muy pendientes de qué es lo que, en qué va, en qué proceso va, qué se necesita. En cuanto a tiempo, también hablamos de esos momentos intersemestrales en donde dedicamos una semanita más, después de que terminamos clases, dedicamos una semanita más para estar, pues como para intentar adelantar un poco sobre lo de las maquetas. Pues eso fue en nuestro proceso pues de investigación, en separar materiales, en mirar cómo se iba a elaborar, cómo lo íbamos a separar, cuánto pesaban y bueno, demás cosas así. Y ya, yo creo que si en realidad nos nace y nos gusta un tema de investigación o algo así, no creo que el tiempo sea un impedimento para poder lograrlo. Buenas noches a todos. Mi nombre es Luis Betancourt, como pueden ver en la presentación o en el enfoque pues, que debe aparecer mi nombre. Yo les voy a comentar sobre algunas como primeras impresiones o dificultades que uno tiene a la hora de entrar en semillero a las que uno se enfrenta, y una de ellas sería como ese tiempo, también pensar como cómo carajos voy a organizar mi tiempo o de cierta manera como pensar, bueno, y esto cómo se acopla mi horario, o cómo se reúnen, o en mi equipo de trabajo, cómo voy a hacer para organizarme con otras personas, para poder tener un horario en común y todos reunirnos. Y entre esos trabajos en equipo también llega lo que era como la diferencia entre semestres, que es otra característica que prácticamente es como, facilita como a esa dificultad, que sería como el tener distintos tiempos todos, y también por las actividades extracurriculares que tenemos todos, porque obviamente cada persona tiene su propio mundo. Eh, bueno, eh, a partir de esto, estas dificultades las fuimos convirtiendo en unas fortalezas. Entonces empezamos con lo que era como esos intercambios de información. Entonces también saber de que no solamente la información se puede encontrar en internet o en otros sitios, sino que también podemos salir a buscar en las bibliotecas o también aprender cómo buscar en ellas, porque muchas veces no sabemos cómo hacerlo. También el intercambio de información en lo que sería como otros semilleros o otras fuentes de conocimiento, ya que prácticamente el conocimiento es para todas las personas y no debería ser como pues, romper esa barrera, que aunque esa persona esté en otro lugar o haga parte de otro semillero, no significa que nosotros no podamos preguntarles a esas personas o compartir lo que nosotros sepamos hacia ellos. Eso prácticamente nos facilitó lo que era como ese intercambio de información, y también lo que decíamos nosotros que era como unas salidas, ya sean a museos, bibliotecas o a otras universidades donde habían exposiciones. Otra característica muy grande, y yo creo que mucha gente deberíamos aprender, es el trabajar en equipo y escuchar a las demás personas. Lo que es como la opinión del otro, respetarla, y también saber de que no solamente lo que tú piensas o las ideas que tú tienes siempre tienen que ser las más acertadas o las más verídicas. También otras personas pueden aportar lo que quieran. No significa, por ejemplo, en este caso, de que yo que estoy en octavo semestre, una persona de primer semestre puede tener una mejor pregunta o algo que yo ni siquiera se me venía a la cabeza. Inclusive esa persona puede tener una mejor visión de algo. O sea, no todos tenemos la misma perspectiva. Entonces, eso es como lo que se ha visto reflejado en esto, pues, en la parte académica, y pues, muchas gracias. Buenas noches a los que ya llegaron después de mi saludo. Ya en esa parte y sin perder todo el contexto que ya mis compañeros anteriormente mencionaron, llegamos a a la aprobación del proyecto. Entonces, ya aquí lo que sucede es que
fuimos haciendo unas fases de alguna manera, entendiendo que era la idea que íbamos a trabajar. Teniendo claro de que el asesoramiento continuo de las docentes fue durante, inclusive antes, durante y después de la creación de la idea, porque llega como una lluvia de ideas, donde al inicio la verdad fue que la idea estaba así súper genérica, algo que decíamos, pero ¿cómo vamos a alcanzar a llegar a ese punto? Pero entonces después ellas nos explicaron y nos enseñaron cómo acotábamos la investigación, cómo llegábamos a una idea y a una problemática que estábamos viendo en el momento. Entonces estamos en ese momento en la presencialidad y vemos que tenemos un salón, el 273, donde nosotros tenemos pues como la libertad de hacer nuestras maquetas en la facultad, y también identificamos que llegaban estas entregas conjuntas y era un desperdicio de material por toda la universidad cuando se terminaban, y nos damos cuenta que esa era la idea, entender desde lo que nosotros estábamos habitando cuál problemática podíamos resolver. Entonces nos empiezan a surgir estas ideas, bueno, empecemos a mirar las maquetas, reciclemos lo que nos sirva, separemos, empecemos a triturar y a darnos cuenta si ese proceso de verdad sí sirve. Cuando llegamos a todo este proceso, nos dimos cuenta pues que en la universidad hay una convocatoria de bancos de proyectos de investigación e innovación, en la cual nosotros hicimos pues como la labor de escribir el proyecto, hacer como todos los formatos administrativos, que eso también es una base importante a la hora de uno ya estar presentando una convocatoria, porque te especifican cosas estándar en las que uno y el proyecto tiene que responder. Después se hace como un análisis minucioso entre nosotros como estudiante y las docentes, se hace una selección de proyectos y finalmente nuestro proyecto queda aprobado. La experiencia se vivió en varios momentos porque eso fue en plena pandemia, entonces nosotros presentamos el proyecto, aún lo recuerdo. Presentamos el proyecto y éramos como, no, pero en plena pandemia se nos fue todo al piso, no pasó, no, ese proyecto no. Y una semana antes de iniciar este semestre, nos llega la noticia de que somos uno de los grupos seleccionados de 30 proyectos que están aprobados en este momento. Entonces, es como entender ya que tanto esfuerzo durante estos meses y este tiempo atrás ha valido la pena. Y acá, ya como último, llegamos pues como a 3 conclusiones generales. Inicialmente la experiencia como investigador de pregrado, porque ya sentimos algo nuestro, o sea, ya sentimos que ese proceso tiene respaldo por la universidad, tiene respaldo por docentes, está abriendo la posibilidad de que el semillero se pueda expandir de alguna manera. El trabajo en equipo sigue funcionando, se sigue perfeccionando, nos seguimos sentando a conversar y a decirnos, chicos, bueno, eso, lo otro. Todos damos como nuestras ideas y nuestro potencial, y también entender que la red investigativa del semillero a más de cada vez va creciendo más. Lo hablo en persona y lo hablo por mis compañeros. Nosotros agradecemos infinitamente a los docentes y estudiantes que se están sumando este año a nuestros grupos de estudio, porque realmente el semillero es de todos, es de la facultad, es para todos. Entonces, qué nota que puedan ver que estos reflejos o que estos proyectos y estas cosas que se están haciendo inicialmente pueda ser la primera de muchas que puedan salir de la facultad. No está más decirles que nos sigan en nuestras redes sociales para que sigan como todo el proceso del semillero y futuramente lo que se viene con toda la creación del proyecto, y muchísimas gracias por toda su atención. Muchas gracias, chicos. Gracias por compartir esa experiencia tan bonita y que incluso la cuentan pues como paso a paso, ¿cierto? De cómo fue ese primer llegar, conocerse, no se conocían y tal. Creo que es muy bello pues como todo lo que nos comparten, y mucho éxito entonces con su proyecto.
Creo que podemos continuar con la experiencia entonces de Valeria Fajardo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todos. Esperen, yo comparto. Bueno, primero que todo quiero agradecerle al Semillero A más D por invitarme a este espacio. Es bonito volver, es de verdad muy lindo brindarle algo al lugar que tanto me brindó. Bueno, mi nombre es Valeria Fajardo, yo soy egresada del Colegio Mayor de Antioquia. En este momento estoy trabajando con diseño de arquitectos en el área de comercio. Estamos desarrollando éxitos y algunos centros comerciales. Y adicional a eso, estoy haciendo un proyecto de conservación botánica, un proyecto propio. Listo, les voy a contar la historia de mi proceso investigativo. Todo empezó en el 2017. Yo estaba en clase de metodología de la investigación, estaba en séptimo semestre de arquitectura y llegaron al salón estos personajes, Julián, profe del Colmayor, y Alejo Wildes, también profe del Colmayor. Llegaron preguntando que quién quería ser parte del semillero de investigación de ciencias ambientales. Y pues la verdad, por esos días estábamos preguntándonos que qué tema íbamos a abordar y yo sin pensarlo levanté la mano. O sea, porque además siempre había querido participar en un grupo interdisciplinario de la universidad. Entonces, listo, inmediatamente nos preguntaron eso, salimos al pasillo y nos dijeron que querían trabajar con el Big Data y ver cómo podrían contribuir con el Big Data a la calidad del aire de Medellín. Y yo pensé, Big Data, ¿qué es eso? Pues la verdad no tenía ni idea qué era el Big Data, pero dije, listo, hagámosle de una. Medellín por esos días estaba cubierta de una nube gris de contaminación y pues el desconocimiento es muy chistoso porque todos pensábamos que era un asunto climático y que no era un asunto de contaminación, obviamente todos antes del CIATA. Lo cierto es que por esos días, esas eran las noticias, había un caos colectivo. En Medellín la calidad del aire es una amenaza. Sí, necesitamos medidas más radicales en Medellín. Medellín sufre un problema crónico de contaminación. Y era cierto, o sea, todas las estaciones del CIARTA marcaban en rojo y eso quiere decir que la presencia de material particulado es tal que ya se considera perjudicial para la salud. Entonces, listo, fijamos unas reuniones semanales, era un grupo muy grande de ingenieros ambientales y arquitectos. La verdad eran reuniones muy inspiradoras, muy buenas, habían encuentros de posturas, distintas ideas, se hacían debates, entonces la verdad eran encuentros muy buenos, pero como en todo tuvimos unos desertores, pero intentamos no perder el foco y logramos construir un equipo muy bonito. Ven aquí en la foto, esta foto fue ya cuando nos habíamos graduado y como que habíamos consolidado todos los logros. Está Julián, Estefanía, Alejandro y pues yo. Entonces, nuestro problema era la mala calidad del aire y cómo la mala calidad del aire afectaba al ciclista. Y era un problema que yo vivía en carne propia, porque, por ejemplo, salía a montar en bicicleta un día y al otro día amanecía con una molestia en la garganta. Y hasta una amiga me manifestaba su inconformidad por adquirir diferentes infecciones respiratorias al usar la bicicleta como medio de transporte para ir a su trabajo. Y no solo nosotras, sino vean esta noticia. En Medellín rodaron contra muertes de ciclistas y mala calidad del aire. Entonces partimos de la premisa de que el usar bicicleta, o sea, es el medio de transporte que se debe usar para salvar el planeta, pero al usarlo estamos exponiéndonos a adquirir enfermedades. O sea, qué triste
que la forma de salvar al planeta también sea la manera de dañarse a uno mismo. Entonces, ¿cómo lo vamos a incentivar? O sea, ¿cómo vamos a hacer y cómo vamos a contribuir para que esto no siga pasando? Y que, o sea, que la respuesta sea simplemente ponerse un filtro para evitar que nos enfermemos más. Entonces, listo, teníamos un sensor, el sensor se llama AirBeam, pero nosotros de cariño le decíamos osito. Fue como nuestro anillo de compromiso durante todo el proceso investigativo. ¿Se acuerdan de la Big Data? Listo. El osito nos proporcionaba toda la Big Data, se conectaba con una aplicación que instalábamos en el celular que se llama Aircasting y nos daba datos de humedad, temperatura, material particulado, todo en la ubicación real donde nos encontrábamos. Pero bueno, ¿dónde íbamos a monitorear con el osito? Resulta que nosotros tuvimos varias fuentes de información, unas fuentes internas y otras fuentes externas. Una de las principales fuentes internas fue el osito, pero una de las principales fuentes externas fue Encicla. Encicla nos proporcionó una base de datos de origen-destino de un día típico de sus usuarios a través del propio Alejandro. Entonces fue una información muy valiosa porque sabíamos a cabalidad dónde se estaban concentrando los viajes y por consiguiente dónde se estaban concentrando la mayoría de personas que se estaban viendo afectadas por la mala calidad del aire. Entonces, listo, fijamos esos circuitos y empezamos las mediciones. Entonces empezamos haciendo un análisis en los horarios y hicimos unos recorridos en grupos. Unas personas medíamos en la mañana y otras personas medíamos en la tarde. Entonces me voy a volver otra vez y les voy a explicar. Ejemplo, Estefanía y yo medíamos en la azul y en la verde en la mañana y simultáneamente otras personas medían en la amarilla y en la roja. Listo, después de todas esas mediciones, la verdad fue una experiencia brutal porque hacíamos los recorridos en bicicleta y, ejemplo, empezábamos a las 6 de la mañana, terminábamos el recorrido a las 6:20 y nos quedaban 40 minutos para leer, conversar, tomarnos un cafecito o usar el tiempo para otras materias. Y así me convertí en una muy buena amiga de Estefa. Entonces, todo eso es lo que nos deja la investigación. Después de todas esas mediciones, de la primera medición por esos circuitos que nos proporcionó la base de datos de Encicla, los ingenieros hicieron toda su magia y tradujeron toda esa Big Data en gráficos legibles por el resto de mortales. Y acá quiero ser muy enfática, porque siempre se cae en el error de querer hacer todo solo, y pues no es así, la verdad, uno necesita del otro, el trabajo en equipo es importante y es fundamental para procesos investigativos y para la arquitectura misma. Entonces, además de eso, el trabajo en equipo construye una sinergia que le permite a uno lograr cosas pues inimaginables, lograr muchos sueños que pues más adelante les contaré. Listo, queríamos acotar esas cifras, entonces, ¿qué hicimos? Diferenciamos la cicloinfraestructura en 3 tipos. La cicloinfraestructura segregada en andén, la segregada en calzada y la no segregada. Queríamos ver si el tipo de cicloinfraestructura tenía que ver con la exposición del material particulado. Lo mismo, hicimos un circuito distinto que contuviera estas 3 cicloinfraestructuras. Hicimos mediciones de 6 de la mañana a 6 de la tarde por 2 semanas, también por equipos, unos en la mañana, otros en la tarde. Y no solo eso, también hicimos encuestas, hicimos entrevistas, fue un proceso de meses trabajando en el tipo de cicloinfraestructura. Y después de que los ingenieros hicieran toda esa traducción de la Big Data a gráficos legibles por el resto de mortales, nos dimos cuenta que el resultado fue un completo desastre, porque la cicloinfraestructura nada tenía que ver con la exposición del material particulado hacia el ciclista. La verdad estábamos muy tristes, muy desanimados, porque pensábamos que habíamos perdido
todo este tiempo, pero no. O sea, porque nos dimos cuenta que habían unos puntos importantes que se hacían recurrentes, unos puntos importantes de exposición de material particulado. Entonces dijimos, ve, qué interesante. Volvamos al circuito, pero esta vez con una cámara para hacer un registro fotográfico. Hicimos el registro fotográfico de cada punto y después analizándolo nos dimos cuenta que había una condición que se repetía en las fotos, la condición de túnel y la condición de cruce. La condición de túnel, les voy a contar cortico, se produce por la copa de los árboles, se juntan y forman un túnel, impidiendo que los contaminantes que son producidos ahí adentro se dispersen. Y la condición de cruce va enfocada en el tiempo que debe permanecer el ciclista en el semáforo esperando que los automotores pasen, que la verdad pues versus cruce versus trayecto se hace muy largo, es decir, el tiempo del trayecto del ciclista es muy corto versus lo que él tiene que esperar. Listo. Cerrando este apartado, quiero llegar a una síntesis del proceso investigativo, y es que él tiene, primero, un conjunto de motivaciones distintas alineadas hacia un mismo propósito. Tanto el equipo de ingeniería ambiental como el equipo de arquitectura éramos simplemente órganos de un gran sistema. Teníamos nuestras tareas individuales, nuestras tareas en común, pero todas eran fundamentales para que ese sistema funcionara. 2. Este tipo de resultados no lo logra una persona en solitario. De nuevo, el trabajo en equipo es esencial. Solos llegamos más rápido, pero juntos llegamos más lejos. No dije de quién era la frase porque básicamente la ha dicho todo el mundo, pero es muy cierta. Y 3, hay que hacer una búsqueda monumental, tanto teórica como de trabajo de campo, que requiere de compromiso, no solo profesional, sino también personal, porque hay que hacer muchos sacrificios. O sea, entrar en un proceso investigativo es como entrar en un vórtice donde todo está oscuro, pero finalmente cada punto con persistencia y dedicación se va alineando y pronto logramos salir de ahí. Siento que es un proceso que vale mucho la pena, o sea, uno crece en todos los ámbitos. Después de todo ese proceso, tuvimos la oportunidad, cumplimos el sueño de exponer nuestro proyecto en diferentes universidades y en diferentes ciudades. La primera que les voy a contar es en Cali, en el CASAPS en el 2017, calidad de aire y salud pública. Fue un viaje de 8 horas. Les voy a contar algo que nos pasó. Llegamos a Cali a las 7 de la mañana, el evento empezaba a las 8, entonces nosotros teníamos la idea como, no, listo, llegamos, nos bañamos, desayunamos y nos vamos para el evento. Pero bueno, llegamos y lo cierto del caso es que nos dimos cuenta que el Airbnb que habíamos arrendado no existía, o sea, nos engañaron. Nosotros llamamos a Alejo diciéndole, Alejo, mira, nos engañaron, nos pasó esto, y él, ¿qué? ¿Cómo así? Súper estresado desde acá de Medellín. Entonces, listo, lo cierto fue que nosotros dejamos las maletas y nos fuimos para el evento. Aparte, nos perdimos llegando a la universidad, entonces nosotros éramos como, no, ¿qué es esto? No puede ser en una ciudad que no conocemos, y cómo es que nos pasa eso, no había pasado ni siquiera mediodía. Obviamente ya lo recordamos con mucha risa, pero en ese momento fue algo muy estresante porque no teníamos dónde quedarnos. Entonces, bueno, al mediodía Alejo nos llamó y nos dijo, listo, todo arreglado, les conseguí un hotel. Entonces, bueno, fuimos por las maletas, se armó el bololo y cuando llegamos donde la señora, porque nos dijo que entonces les teníamos que pagar un día porque ella había dejado de alquilar el apartamento por cuidarnos las maletas. Y nosotros, ay, qué pena señora, usted nos engañó, nosotros no le vamos a pagar, y nos fuimos, no le pagamos nada. Entonces, bueno, el evento era de 3 días, un día de exposición de los póster
y 2 días de conferencias. La verdad fue una experiencia muy interesante porque como era un evento de calidad del aire, nos vimos enfrentados a mucho feedback, muchas posturas que no conocíamos. Además, vimos muchos proyectos que tenían otras propuestas sobre la calidad del aire, entonces nuestro proyecto también se vio nutrido por eso y la verdad fue una experiencia muy buena, nos fue muy bien. Recorrimos Cali con los del evento en bici, obviamente nos llevamos el osito y también lo recorrimos a pie, pues nos caminamos como 5 horas Cali, los alrededores, tomamos cholao, comimos ramen. Y bueno, los retos de enfrentarse a este tipo de escenarios es primero, o sea, empiezan desde la construcción del póster, porque si bien es un póster de investigación y debe tener mucho texto, hay que saberlo compensar con gráficos para que no se haga tan pesado. El segundo, el discurso debe tener un alcance para todo tipo de audiencias, todo el mundo lo debe entender, o sea, hacerlo lo más simple posible. Y el tercero, enfrentarse a un lugar desconocido, que es básicamente salirse de la zona de confort. Bueno, la segunda experiencia que tuvimos fue en la Universidad de Envigado. Esta ya fue como, este fue el grupito de arquitectura, el apéndice de arquitectura. Estaba conformado por Valeria Tomás y por mí. Nosotros expusimos en Envigado, nos fue muy bien, obtuvimos una muy buena calificación y pasamos al Nacional, en Pasto. Esta también es una de las ventajas de haber sido parte del semillero, porque para esta ponencia solo tenían cupo para una persona por equipo y el semillero me apoyó, o sea, la facultad apoyó a Valeria y el semillero me apoyó a mí, entonces pudimos ir las dos. Nos fue también muy bien, fue un viaje de 20 horas, o sea, la verdad, qué cansancio, pero valió toda la pena, pues de verdad. Expusimos, como les dije, nos fue muy bien, tanto que yo creo que pasamos al mundial, pero no podíamos proceder porque ya nos habíamos graduado. Listo, estábamos súper cerquita a Ipiales y dijimos, bueno, vamos a conocerlo. Pues la verdad estábamos a 2 horas. Uno sí la piensa porque después de 20 horas de viaje en bus, 2 horas y es como, uy, no, no más. Pero la verdad, ¿cómo no íbamos a ir? Valió toda la pena. Yo pienso que esa también es una de las recompensas grandes de todo este proceso investigativo y es que le permite a uno conocer otras ciudades, otras culturas, otras personas, otros pensamientos, llenarse el corazón de paisajes distintos. Y bueno, después de todo ese trabajo, después de toda esa dedicación, después de todo el proceso de investigación que fueron 3 semestres de un borrador o bueno, un documento de Word de casi 100 páginas, logramos sintetizarlo todo de una manera bonita y entendible en la cartilla. Pues la verdad, yo comparaba a metodología de la investigación o informe con taller. A mí me pareció otro taller, de hecho, incluso me atrevo a decir que fue lo más bonito que me pudo pasar en arquitectura, la investigación. Yo ahorita le decía a Alejo que esta presentación tenía mucha nostalgia y es por eso, pues, yo siento que me cambió mucho, que adquirí mucha disciplina y pues que quedé con personas muy importantes en mi vida. Entonces, bueno, ya fue todo el esfuerzo materializado esta cartilla, logramos entregarla satisfactoriamente y el proceso siguió después de habernos graduado porque queríamos hacer un artículo y lo logramos, nos lo publicaron la Universidad de Antioquia después de habernos graduado. Yo creo que el proceso sigue. Este fue más de un enfoque ambiental, pero queremos hacer un artículo más de un enfoque desde la arquitectura. Entonces, por ahora está muy parado, pero lo tenemos en la mente. Y ya, pues,
Yo pienso que siento que es cuestión de disciplina. Por ahí algún profesor me dijo en taller que la inspiración lo tenía que agarrar a uno trabajando, y pues es muy cierto. Fue un proyecto de muchas ganas, de mucha disciplina, de mucho trabajo, pero bueno, yo pienso que esa es la base de todo. Muchas gracias, Valeria. Gracias por compartir tremendas experiencias, por hacerlo, como dicen acá en el chat, muy fresco, ¿cierto? Por contar todo eso que le llega a uno de golpe, pero de una manera fresca, que le empieza a uno como a motivar, a antojar, a ya me voy a ir a leer el artículo, ¿dónde me inscribo? Y muy bonito eso que decías de yo sin pensar levanté la mano. Y a veces Sin como, pensarlo, pues porque de verdad siempre había querido formar parte de un equipo, siempre. sí, muy valioso, además que la experiencia pues se vuelve interdisciplinar y eso es algo, pues creo que muy enriquecedor, ¿sí? Es lo que nos va como ampliando además la manera en que nos comunicamos, porque entonces el otro que tiene otra disciplina va a tener otros términos para expresarse, en fin, bueno, ya me emocioné, pero ahora lo dejamos para el diálogo y le doy paso entonces al profe Gerardo Abril. Listo, profe, con toda. Sí. Hola, súper Valeria, muchas gracias. Qué proyecto tan interesante. Yo creo que también conecta, no sé si ya me estarán viendo, yo creo que sí. Eh, como con, como con una reflexión que me llega y con la que quisiera como comenzar antes de empezarles a mostrar lo que tengo. Que la investigación es como un asunto como de largo aliento, que uno no sabe a veces ni por qué lo está haciendo, y al pasar de los años es que se da cuenta como de las repercusiones que tienen esas ideas y como esas investigaciones que a veces parece que no terminan en nada. Ahorita les voy a contar por qué, y después repuntan como en alguien más, otra persona la retoma, se vuelve como la primera piedra que alguien pone en su mismo proceso de investigación, y es muy bacano ver ya en la distancia del tiempo pues cómo esas cosas vuelven y rebrotan en otras preguntas y en otras personas. Bueno, puedo compartir pantalla. Valeria, yo todavía veo tu pantalla. Ajá. Y puedes darle por allí, dejar de compartir. Gracias. Diana dice que yo estoy congelado. Es porque me quedo quieto. No. Yo mientras compartías que como que ni parpadeabas, pero ya de tu pantalla. Es porque me quedo quieto. Listo. Bueno, para mí investigar es buscar, ordenar, conectar e intentar ser feliz y no morir en el intento, porque es que esto a veces se vuelve una cosa como que uno a veces hasta se pierde en lo que está haciendo, y tratar de salir adelante pues es una misión que requiere, como también contaba Valeria, de compañía, de equipo. Esto no se puede hacer solo. Y aunque algunas de las investigaciones de las que les hablaré pues han sido proyectos personales, nunca han sido en solitario. Siempre se comparten, siempre hay apoyo, porque si no es imposible. Pues la vida, el trabajo, todas las cosas son en compañía. Conectando como con esa primera idea de cómo las cosas que uno hace después pueden rebrotar, porque también me gusta como la idea de la naturaleza, pues verlas en otros surgir, me lleva como a mi primera experiencia de investigación. Es mi proyecto de pregrado, mi tesis de pregrado, que más que una tesis era realmente un inventario, un catálogo de una oficina desconocida hasta el momento en la ciudad, Caputi y Uribe, una oficina de arquitectura que hizo unos proyectos de vivienda muy interesantes entre los años 40 y 70, y fueron realmente como los primeros que indujeron la idea de tener piscinas en las casas. O sea que ya había también como una pregunta como por el agua, como por estar ahí, como en relación con el agua, pero no era una investigación muy profunda,
simplemente me dediqué a ir al archivo de esta oficina, que justo queda aquí ahora, la veo al frente de mi casa, en el edificio de Camacol, a tomarle fotografías a los planos, a digitalizar ese archivo, a escanear las fotografías, a organizar como la información que había de cada proyecto y empezar como a empaparme de arquitectura, de lo que significa como rastrear información. Me encantaba, por ejemplo, mirar el revés de las fotos, a ver cómo el fotógrafo qué descripción ponía de la imagen, encontrar también como las imágenes que no habían sido publicadas, entonces como sale la sombra del fotógrafo, sale el fotógrafo en el espejo, en el reflejo de la ventana, y digamos que bueno, se hizo como ese trabajo, eso quedó ahí, y ya luego, unos años después, me di cuenta que ese trabajo que yo había hecho, que se lo doné a la maestría en arquitectura, pues lo toma Luis Múnera, un estudiante de la maestría, y a partir de ahí es que él logra hacer también como, pues ya tiene como la información organizada para hacer su tesis de maestría, y entonces ya eso pues adquiere otra luz, adquiere otros ojos y termina pues en un trabajo impresionante sobre investigación del jardín, la vivienda, de las piscinas, bueno, como entonces ver que ese granito, pequeño granito de arena que yo había puesto ahí, pues había servido de algo para alguien más, ya me daba pistas de qué era investigar. Investigar, no, si bien nace de unas preguntas propias, siempre se vuelve en algo para los demás. Y eso es como lo chévere también de compartir como la información con el mundo. Después esa misma experiencia me llevó a otro proceso de investigación. Digamos que he estado como muy conectado con la modernidad, porque así pues es la vida también, hay como unos temas que lo cruzan a uno, para amarlos y odiarlos. Y, y empecé a trabajar como auxiliar de investigación en la maestría de arquitectura, y eso se empezó a formar en la primera investigación de arquitectura moderna de la ciudad. Entonces fue un proceso, digamos, un año, año y medio largos, ir a fotografiar edificios, ir a buscar en el centro esas joyas que estaban como perdidas, entonces tratar como de redescubrirlas, tocar puertas, buscar planos, redibujarlos, inventariarlos, buscar textos, entrevistar arquitectos, como un trabajo inmersivo demasiado espectacular, que después desencadena en un libro, en una exposición, participa en la Bienal, entonces también como que empezar a ver los resultados de ese trabajo en equipo, porque obviamente también éramos muchas personas trabajando ahí, como súper emocionante, y ya después ver, en los años después, ver que para muchas personas pues es un material de consulta, ver cómo ubicamos los edificios en un mapa y que después la gente puede utilizarlo para ir a buscar el edificio en el centro, en el Poblado, en el Laureles, pues como que demasiado emocionante. Eso, digamos, fue como con mi tutora de investigación, que ha sido Cristina Vélez. Me permitió también después acompañarla en un proceso ya personal de ella, investigación, donde simplemente era acompañarla a buscar información. Ella quería hacer una guía de viaje por Norteamérica buscando como unas arquitecturas singulares. Entonces un ejercicio como muy similar, empezar a rastrear, buscar imágenes, planimetrías, buscar en aerofotografías dónde queda la casa, cómo hacemos para llegar a ella, geolocalizarlas. Y ya voy a ver que años, porque han pasado como 5 años desde que empezamos a hacer eso, Diana también ha hecho parte de ese proceso, ver que ya estamos como medio viendo la luz, porque los procesos de investigación a veces toman como mucho tiempo. Eso también se ha ido cruzando con otros proyectos personales, porque digamos, a veces investigar se vuelve es como una convocatoria, el artículo, porque hay que irlo a exponer, porque tal cosa, pero también he buscado como el espacio para las preguntas personales. Entonces no hay afán. La pregunta, por ejemplo, ahorita les voy a mostrar un proyecto, les voy a mostrar ya. Ese es un proyecto que tengo con una amiga que se llama Ana Estrada, se llama Las Casas de los Otros, que igual no sabemos si ese será el nombre o no. Es un proyecto en el que llevamos trabajando casi 3 años, donde nace la pregunta de qué pasa en mi casa, por qué mi casa es mi casa, qué es lo que hace que como que la esencia de cada uno se empiece como a impregnar
en ese espacio, en los muros, y empiezan a adquirir como una vida propia los espacios a través de los objetos, o los objetos también tienen vida en el espacio en la medida que uno los va habitando y se va como relacionando emocionalmente con ellos. Y dijimos, pues hagamos algo con esa pregunta, como no sabemos cómo responderla, no sabemos eso a qué va a llegar, no sabemos nada, pero queremos investigar qué pasa ahí, por qué se da eso. Y empezamos a visitar casas de amigos donde veíamos que eso también pasaba. Digamos, cuando íbamos a una fiesta, nos invitaban a un almuerzo, un sancocho un domingo, y empezábamos como a ver que en las casas habían situaciones particulares y que obviamente no todas las casas eran iguales, inclusive aún si en el mismo edificio, que la distribución de los apartamentos era la misma, pero cada uno lograba transformarlo totalmente a partir de los objetos y el color, y empezamos simplemente a dibujarlos, a rastrearlos, a ver qué hay en la casa de cada uno, a inventariar las cosas, empezamos como a dibujar unas planimetrías, a tomar unas fotos, y empezamos a construir en ese Instagram donde vamos contando como las cosas. Y a medida que va pasando el tiempo empiezan a surgir como unas convocatorias. Entonces la primera en la que decidimos participar es Paradoja, que es una revista, un fanzine temático. Ellos hacen convocatorias por temas. Entonces ese fue también como un primer envión, como bueno, no tenemos nada, organicemos algo para participar en esta convocatoria. Luego nos presentamos a otra convocatoria para publicar como un pequeño texto. Entonces, digamos que esas convocatorias sí se han vuelto como los impulsos para trabajar, como darle como unos pequeños enviones al proyecto de investigación. Todavía vamos, la puerta está abierta. Por ejemplo, ya estoy viendo cómo se van encadenando las cosas. Ahora estoy en el Colegio Mayor en una investigación sobre un laboratorio de representación digital, porque queremos construir en el Colegio Mayor el primer laboratorio de fabricación digital del país, donde tengamos unas nuevas maneras de representación, de concepción del espacio a partir de los medios digitales como tabletas, conectarlos con el Fab Lab. Y entonces estamos viendo que a través del proyecto de las casas de los otros podemos también investigar cómo se utilizan como estas herramientas digitales. Entonces me gusta mucho cuando las ideas se van concatenando y sirven para otros propósitos. Ya digamos que esto no sirve como mi investigación personal, sino que también empieza a alimentar las investigaciones de otras personas. Eso también me ha llevado, yo creo que ya el proceso más serio de investigación en el que he estado es mi propia tesis de maestría, que me lleva como a la primera imagen que les quiero compartir, y es cómo ver en la vida cotidiana oportunidades de investigación. En mi caso, mi tesis es sobre el baño, entonces pues nada más cotidiano que ir al baño y empezarnos a preguntar qué pasa ahí. Pues a mí siempre me había causado mucha impresión, o sea, siempre he sido muy pudoroso como en ese asunto, y entonces siempre llegaba a trabajar en una oficina, iba a la casa de alguien y buscaba dónde estaba el baño, estaba ventilado, iluminado, el sonido tiene eco en tal lugar, o sea, empezar como a indagar en esas condiciones. Y después dije, pues vamos a investigar esto en arquitectura. Vamos a irnos por este espacio pequeño, no son los grandes temas de investigación típicos de la arquitectura, sino un asunto casi que subsidiario, pequeño, el baño de la casa. Y la gran sorpresa es que esto me ha cambiado la vida, pues me ha llevado a conocer esferas de la arquitectura que no me imaginaba, me ha llevado a escenarios increíbles, me ha servido muchísimo para acercar a personas que no son arquitectas a conversaciones sobre el espacio, la arquitectura y la vivienda, que finalmente yo creo que es el propósito de esa investigación, acercar a la gente a preguntarse sobre su cotidianidad en el espacio. Y yo creo que ahora en la pandemia, pues eso nos ha obligado a repensar mucho estos espacios. Hemos estado viviendo con intensidad la vivienda hoy, y el baño ha sido un espacio de refugio, de escape, de seguridad, de tranquilidad, porque sabemos que nos lavamos las manos y nos bañamos y el virus está afuera. Entonces, él ha empezado a tener como una carga mayor.
Pero también, por ejemplo, esa investigación de arquitectura moderna en Medellín del 47 al 70 también nace de, no solo como de los directores, pues como de la investigación de observar la ciudad, de ver este edificio tan interesante, quién lo hizo, por qué está ahí, qué significa. Lo mismo puede pasar en la ruralidad, entender esta casa por qué es así, y créanme que eso abre muchos campos de investigación, entender, por ejemplo, por qué se me va el bus, y créanme que el arquitecto es capaz de conectar esa idea de por qué yo no alcanzo al bus, por qué tengo que ir al bus, o qué pasa cuando espero el bus, y eso va a tener que ver con muchas situaciones desde el trazado urbano, cómo funciona el sistema de transporte público, cómo son las jornadas laborales, cómo es la economía de una región, y ahí podemos encontrar muchos otros caminos de investigación. La idea es validar las preguntas propias, validar nuestras preguntas y entender que para alguien más también pueden ser valiosas. Algo que he aprendido como en estos procesos y sobre todo en el de la tesis con el baño, podría resumirlos como en estos 3 capítulos. Usar el algoritmo a tu favor es la mejor herramienta que existe hoy para acercarnos a contenidos que jamás hubiésemos podido acceder. El primero, mis amigos y mis contactos. Contarle a la gente yo qué estaba haciendo, por qué me interesaba el baño. Entonces la gente empieza con el baño, ¿y por qué? Y entonces a cada uno también le va rebotando esa pregunta, es que yo cuando voy al baño, ¿qué pasa? Y esas historias y esas anécdotas pues van nutriendo también mi reflexión, y también funciona como una red de contactos, pues ellos a su vez tienen como unos algoritmos, y a medida que la conversación se va dando, pues Google, yo no sé, va sabiendo uno en qué está, y cuando a alguien le parecía una noticia, veía una imagen, encontraba un video, una entrevista, pues de una, ay, baño, igual Gerardo, y aquí está como esta información, mira, te sirve, mira eso tan chévere que me encontré. Entonces yo creo que esa es la primera, y por eso digo que no es una investigación uno solo, sino que no necesariamente tiene que ser un equipo investigativo de trabajo, pero sí contar con los amigos y con los familiares. Otra segunda es Google e Instagram, por ejemplo, nunca durante el proceso de la tesis, que fueron 5 años, nunca borré el historial, y ya van a ver después cómo me salvó la vida esto. Pero ayudarse de esa herramienta tecnológica para acceder a otra información. Por ejemplo, en las búsquedas de Amazon, cuando estuve comprando un par de libros para la tesis, de los cuales otras personas me habían recomendado leer, el algoritmo me fue ofreciendo otros libros que ni ellos ni yo conocía, pero que fueron ampliando como la mirada sobre este espacio de una forma inusitada, y entonces vi como que era una gran ventaja tener ese algoritmo a mi favor. Otro aspecto es, a veces tachamos como de poco academicistas algunas fuentes de información como Pinterest, como Wikipedia o inclusive YouTube. Y formación es información. Lo que nosotros tenemos que aprender es a clasificarla, darle valor y entender para qué me sirve esa información. Porque esas redes que se construyen, por ejemplo, Pinterest me ha servido, el algoritmo que tiene, para identificar patrones visuales dentro de una imagen. Entonces yo puedo buscar plantas similares a lo que estoy haciendo, puedo buscar imágenes similares a lo que estoy buscando, y él me va ayudando a llegar a unos lugares que yo de verdad no podría llegar buscando en un libro, buscando en las entrevistas. Wikipedia es la primera fuente de información, es el primer lugar al que uno debería remitirse, porque es como la fuente primaria de información, no es la última fuente, no es la fuente final que valida como nuestras investigaciones, sino que es la primera piedra, es como qué han dicho, qué hay, será cierto, no será cierto lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces me ha servido también muchísimo, no solo en esta, sino en otros campos
buscar ahí de primero a ver qué está pasando. El mismo creador de Wikipedia plantea esa situación. Él dice que Wikipedia es un espacio abierto en construcción continua en el que es como el primer paneo que uno debe hacer en una investigación, acercarse ahí a ver qué han dicho, quién hay. Ahí hay links, enlaces, libros, personas hablando. Es validar también eso. Y YouTube se ha convertido en una fuente de inspiración grandísima, porque he encontrado que publicar un video es como escribir un libro hoy. El trabajo que implica organizar la información, construir un guión, elaborar una narrativa alrededor de una idea, justificarla y presentarla, tiene el mismo rigor académico que cualquier libro de investigación profunda. Y creo que acercándonos a través de esos otros formatos, utilizando los comentarios, utilizando las asociaciones, podemos llegar a otras formas de información. Creo que deberíamos como validar esos métodos también. Aquí quisiera hablar un poco como del caos. Estoy perdido, hay momentos de crisis, no sé qué hacer, se me pierden los datos. Por ejemplo, una de las cosas que se me ha dificultado mucho en el proceso de investigación por mi enfoque mental es clasificar las cosas como en orden de llegada. Cuando estoy en el proceso de navegación de la información soy muy como ágil, entonces voy rastreando unas imágenes, una me lleva a la otra, tengo 60 pestañas abiertas al tiempo, entonces a veces tenía como la información guardada de imágenes, citas, textos, y no sabía de dónde venían, no sabía cuándo las había guardado, cuándo había consultado esa fuente, y eso es grave en un proceso de investigación, porque pues también lo que estamos haciendo como investigadores es ayudar a tejer unas redes y unos datos, y si pues no tenemos claros esos puntos de dónde vienen, pues no estamos aportando mucho, que digamos. Entonces, aprendí poco a poco a organizar ya cada quien encontrará su medio, organizar por carpetas, por fechas. Empecé como después de ese caos, y gracias a Dios no había borrado el historial de Google, entonces fácilmente pude volver a visitar todos los links, entonces ya me aparecía la fecha, la hora en la que había visitado tales imágenes, pude rastrear de dónde venían todas esas citas, todas esas imágenes que había estado guardando rápidamente, casi que sin ponerle un nombre fijo, y pude como reconstruir el proceso de investigación a partir del historial de búsqueda de Google. Y eso pues fue la salvación. Entonces, recomendación para todo el mundo: por favor, sean organizados y no borren el historial, es fundamental. Otro aspecto, primero era como aprender a clasificar la información, el segundo, perdón, yo me regreso, y recuerdo el título, leer con perspicacia y cambiar el enfoque. Okay. O yo no sé, en mi caso, pues el proceso de investigación me gusta mucho como ser un stalker, como ir a rastrear como imágenes viejas, como el archivo, y buscar, y esto qué es, y descubrir documentos, y conectarlos con otra cosa, y esto de qué tiempo será, y qué fotógrafo lo hizo, y empezar como a tejer en mi cabeza como esas redes, que finalmente fue lo que me llevó a tejer mi investigación. Casi que empapelé toda mi habitación con lo que iba encontrando de las imágenes, las plantas, irlas pegando, y casi que como esas películas de CSI o esas cosas, y empezar a tejer con unos hilos y las cosas, y lograr tener una imagen global de la investigación. Me permitió también como manejar la consultura, como ser capaz en el texto de mover los capítulos de un lado a otro, de mover los ejemplos de un lado a otro, porque digamos que visualmente, y como arquitectos somos muy visuales, pues poder tejer la información y poderla organizar como de una buena manera. Y otro asunto que me ha servido muchísimo es leer con perspicacia, leer los textos como con una intencionalidad, sin importar en qué esté investigando, en qué estoy haciendo, pero todos mis libros tienen rayones, tienen preguntas,
tienen emociones, tienen más que respuestas, tienen muchas preguntas al autor, tienen contradicciones, tiene más que subrayar como una idea principal. Me encanta como escribir a los márgenes los temas que siento que se están tratando ahí, las ideas que puedo conectar tal vez después, y cuando ya estoy en el proceso de escritura y sentarme como a producir como un texto, pues para mí es mucho más fácil revisitar los textos y, por ejemplo, si ya voy a empezar a hablar de un tema, pues ir a buscar dónde subrayé que esos temas se están tocando, y de ahí puedo traer unas citas, puedo traer preguntas, puedo repensar como esos textos, o por ejemplo en el paso de los años, cuando vuelvo a leer un libro, pues me encuentro también con mi estado emocional de esa época, y como, mira, en esta época me estaba preguntando por estas cosas, o aquí porque estaba pensando eso, ya no pienso así. Me gusta dejar como memoria, entonces también entender que la investigación puede ser un proceso personal, es investigarse a sí mismo, es como todo lo que nosotros proyectamos, pues también nace pues de nosotros. Entonces preguntarnos a nosotros mismos quiénes somos a través, o por lo menos en mi caso desde la arquitectura, ha sido un proceso muy interesante de autoconocimiento. Y acercarme a los problemas desde otros ángulos. Cuando ya siento que se me está agotando como el tema, doy una vuelta, pues me voy por otro camino, como en el mapa que yo conozco una ruta, pues hoy voy a irme por otro lado a ver qué pasa. Entonces, por ejemplo, en la investigación sobre el baño, pues sí, ya había visto un montón de plantas, ya había visto fotos, ya había arrastrado, ya había leído muchos libros, pero como que ya se me estaba agotando el tema, y de un momento a otro entré como por aquí. Entonces entré con la historia de la falda de Humberto Eco, y una lectura desprevenida, y empecé a encontrar como en la pintura se habla de la belleza, de lo feo, de lo limpio, de lo sucio, y eso me estaba conectando con el baño, y como que a través de la pintura descubrí como unas cosas con la moda, con la ropa, con lo que se pinta, y eso me fue llevando al baño otra vez, y me encantó como refrescar la mirada sobre el baño a partir de la fealdad y de la pintura. O por ejemplo en este otro gráfico, que es gracias a Amazon, que me recomendó ese libro, que no tenía ni idea que lo iba a comprar hasta que lo vi, y dije, este está genial, como unos sociólogos y unos diseñadores como industriales se estaban preguntando por los puntos de apoyo del cuerpo cuando se sienta en la taza del sanitario. Y eso me cambió otra vez la perspectiva, porque claro, yo lo estaba viendo desde la arquitectura, desde la forma, desde el espacio, pero no estaba entendiendo los actos en sí mismos, que yo abro la llave, yo me siento en la taza, cómo me siento, y eso también me ayudó como a refrescar la investigación. Por último, quisiera hablar como de este mantra, de esta visión que tengo de encontrar en otros inspiración para lo que hago. Esta artista para mí es como ejemplo que me ayuda a entender la intuición y la temporalidad de las cosas, y sobre todo esta frase: the more selfish you are, the more generous you are. Entre más egoístas seamos en un sentido humano, más generosos seremos. Entre más fieles seamos a nuestras preguntas, a lo que estamos haciendo, no intentando complacer al otro, que porque al otro le parece que ese tema es mejor, que es más teso, no importa nada de eso. Lo que importa es seguir nuestra intuición, porque es la fuerza motora para los procesos de investigación que son de muy largo aliento, que requieren mucho esfuerzo, mucho compromiso. Pues esa intuición va a ser el motor para que logremos completar la misión, para que logremos llegar como al objetivo que estamos buscando, sin importar qué repercusiones puede tener esa, porque eso ya no nos pertenece. Nosotros simplemente hacemos nuestro trabajo, lo hacemos de la mejor manera, rigurosamente, concediéndonos como a nuestro ser lo que consideramos se necesita, y los demás serán los que le darán el valor, los que resonarán con él,
una vez también veía en otra entrevista de ella cómo en algún momento simplemente estaba investigando sonidos con la voz y los estaba grabando y ensayando cosas, bueno, como sea, y 20 años después, cuando tuvo su primera hija y empezó como a sentir cambios en su cuerpo, conectó mentalmente con ese momento donde había estado experimentando con la voz y decide producir un álbum grabado exclusivamente con sonidos vocales. O sea, no hay instrumentos y todo se produce a través de la voz. Y entonces empiezo a entender que hay cosas que la intuición simplemente va haciendo y conectan en unos lapsos de tiempo que nosotros no podemos predecir. Lo mismo, por ejemplo, Le Corbusier, él empieza con unos proyectos primeros como en unas casas ciegas, laterales, como, y que al final, 20, 30 años después, terminan convertidos en la Unité de Marsella. Bueno, eso sería todo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Ger. Maravilloso todo lo que nos cuentas, además porque es que esto nos pasa a todos, ¿cierto? Es como la vida del investigador que lleva puestas las gafas, donde se pregunta todo el tiempo por todo lo que tiene alrededor. Y nosotros, además, como arquitectos, es muy particular porque algún día alguien me decía como, bueno, yo no sé qué investigarán los arquitectos, pero yo decía, claro, en todas partes donde haya un ser humano, tenemos tema de investigación, ¿cierto? Tenemos tema de investigación en lo que sea. Eso es muy bonito porque lo decías tú cuando hablabas de lo del bus, por ejemplo. Un arquitecto es capaz de hacer una investigación alrededor de por qué no alcanzamos al bus. Y lo expresamos de maneras muy diferentes cuando nos apoyamos en el dibujo, en lo visual, en las referencias. Esa manera como de llenar la pared con las fotografías, de mover, como decías tú, el bloque entero de un capítulo de un lado para otro, que en cierta forma nos va hablando también como de ese método que vamos teniendo todos cuando nos hacemos preguntas y cuando nos vamos enfrentando a información financiera, de alguna manera tenemos que irla ordenando porque si no, pues se va a quedar en el mismo caos. Creo que la investigación es justamente eso, nosotros ordenamos un pedacito de información y eso luego le sirve a otra persona y esa persona la toma y ya la convierte en un universo nuevo y eso va caminando de uno a otro y vamos construyendo realmente el conocimiento entre todos. Yo, por ejemplo, tuve la oportunidad de disfrutar parte de unas planimetrías que ustedes rescataron en el proyecto de arquitectura moderna en Medellín, me sirvieron a mí luego para mi proceso de investigación. Entonces ahí es donde uno se da cuenta que realmente vamos como entrelazando y entrecruzando como todas esas experiencias y todas esas informaciones y todo ese conocimiento y ahí es donde vamos creciendo, vamos formando pues, la red. Creo que hay una cosa muy bonita en las 3 ponencias que hicieron y les agradecemos muchísimo que dispongan este tiempo para compartir con nosotros y es sin duda la pasión. Yo creo que si lo notaron todos, esto era como lo cuentan con pasión, es como entre lo que me pasó bien y lo que me pasó triste y lo que me preocupó en ese momento, pero siempre está ese sentir la pasión de lo que están hablando y que es lo que demuestra que finalmente esto es una manera en cómo vivimos, ¿cierto? Esto es lo que nos permite disfrutar del mundo en nuestro pensar, en nuestro cuestionarnos constantemente. E incluso algo que decías, Ger, precisamente de ese transversalizarse uno mismo en el tiempo, cuando uno encuentra sus apuntes en los libros pasados los años y dice, uy, yo aquí pensaba una cosa muy distinta, yo, no, ya yo no creo que esto sea así porque ya he leído otras cosas, porque ya he hablado con otras personas, creo que de ahí también hay algo muy valioso, es que todo tipo de información uno la puede utilizar, es la manera o el manejo que le vamos dando lo que permite direccionarla. Y algo que también han mostrado las 3 ponencias es el trabajo en equipo, esa capacidad de escucharnos entre todos, de aportar entre todos, de no decir como, no, este no tiene nada importante que
decir acá, ¿no? Sino siempre la construcción del equipo, de valorar esa participación de todas las personas y de todas las fuentes, quizá, que va uno ya luego causando con esos intereses que van naciendo y que se van puliendo, porque finalmente esto es caminar, ¿cierto? La investigación al final es como que más toda esa experiencia que lleva al resultado. Me atrevería como a decirlo y se los pongo como preguntas, si ustedes creen que eso puede ser así, es que es más la experiencia, es todo ese camino largo, ese andar, castigar, dar un lado para otro. Ya cuando sale el libro, ya cuando sale el artículo, es como un respiro. Y después uno lo ve y dice, uy, todavía puedo hacerle por este lado otro poquito más, y vuelve y arranca un camino largo. Entonces, quisiera como ponerles un poco esto, digamos, sobre la mesa de diálogo y que ya ustedes empiecen a conversar, y por ahí en el Padlet tenemos también alguna pregunta. Ahí veo que preguntaron cuál es la mayor dificultad que se han encontrado al momento de investigar y cómo la enfrentaron. No, es que dificultades hay todo el tiempo. Si no, no sería como una investigación, es como cuando uno está caminando, subiendo una montaña, o cuando está en un viaje. Investigar hace parte como de enfrentarse a unas situaciones problemáticas. Por ejemplo, en mi caso, con varias, pues desde unos asuntos técnicos, por ejemplo, en la primera, que era el archivo que hice de Caputi y Uribe, pues cómo tomarle fotos a estos planos. O sea, era una pregunta técnica, pero ¿cómo hago para colgarlos, para tomarles la foto? ¿Los voy a escanear? ¿Qué voy a hacer? Y a partir de ese proceso, pues fui encontrando unos códigos para organizar la información, para organizar las imágenes, y eso, digamos, se convirtió en la oportunidad de trabajar. En la tesis, por ejemplo, con los baños, pues el mayor problema que tuve es que es un espacio que no está publicado en las revistas de arquitectura, no hay fotografías de los baños. Las publicaciones de los años 40 al 70 se enfocan como en las proezas formales, entonces son las imágenes exteriores, es la sala, es el gran salón, son las fachadas, pero los baños eran muy poco publicados porque pues era como un espacio muy de la intimidad, entonces no había información. Pero entonces eso se convirtió en la oportunidad para que yo me acercara al problema por otro lugar. Entonces empecé a buscar las revistas y la publicidad de las empresas que vendían sanitarios en esa época. Entonces ellos cómo ofertan esos productos si la gente no sabe ni dónde ponerlos, o sea, apenas están aprendiendo que debemos tener baños en las casas. Entonces la publicidad me fue dando luces de cómo se estaban concibiendo esos espacios, porque las empresas publicitaban pues, no solo el sanitario, sino que el sanitario lo ponían dentro de un dibujo con una propuesta de espacio. Entonces ya ahí fue como fui reconstruyendo esa historia. Después me acerqué por el cine, entonces iba viendo como las películas, Hitchcock, o como películas más recientes como la de Las Criadas, de Help, relatan el baño, entonces me lo van mostrando, porque ya son en películas históricas, entonces me lo empiezan a mostrar con unos documentos recientes que nacen de una reconstrucción pues, que hacen historiográfica. Entonces yo creo que ese problema se va convirtiendo en el amigo de la solución y me va abriendo otros campos. No sé si los demás compañeros del semillero, Valeria, quiere contar algo como... Pues la mayor dificultad que tuvimos en el proyecto fue encontrarnos con el fracaso. Pues darnos cuenta que algo que habíamos creído, pues, pero a ciegas, que tenía que ver con lo de la exposición del ciclista al material particulado, era simplemente una creencia de nosotros y nada más. O sea, estábamos muy cegados, muy cegados, hasta que obtuvimos los resultados y nos dimos cuenta que por ahí no era. Pero entonces nos pasó como a ti, nos dimos cuenta que por ahí no era, y sin embargo todo ese proceso nos ayudó a coger por otro lado, que sí resultó siendo la razón de la exposición del material particulado. Así es. O sea, no tenerle miedo como a esos emprendedores que uno tiene, sino como, es como cuando uno va en Waze
y está la ruta y resultó que esa vía está en reparación, que ese puente está cerrado, que habría ciclorruta. Ah, pues, Sí. pues que vamos por otro lado, metámonos por otro lado a ver por dónde llegamos. Y también es como muy importante ahí resaltar pues que ustedes también han hecho mucho énfasis en que la investigación no es individual, ¿cierto? En que de alguna manera está acompañada como de otras personas que le abren a uno la mirada. Digamos que en nuestro proceso de llegar a esa idea, una de las dificultades era poder ver esas perspectivas y esas posibilidades. Y anexo a eso que todos estábamos como en diferentes momentos o estamos en diferentes momentos del pregrado, entonces, claro, los énfasis y las miradas son también muy diferentes, pero ya el momento de la consolidación, eso ya empieza a fluir sin duda alguna. Es muy cierto, sí. Es que a veces es como que nos han metido en la cabeza esa palabra tan dura, el fracaso. Es como, Pero fracasaste, es ¿dónde? real, o sea, uno lo vive y lo siente. Para nosotros fue muy triste. Entonces, como ese momento de, pero llevo 1 año y medio pensando que esto era la verdad, y están diciendo que no. Y creo que creo que es en lo que ustedes mismos se expresan, finalmente ese es el camino que me lleva a desarrollar el conocimiento, a encontrar otra solución, a cogerlo por el otro lado, y ahí es donde va uno como reto la pasión, ¿cierto? Sale como de ese llanto profundo y dice, no, no me voy a dejar, vamos a seguir buscando, vamos a aprovechar este resultado, vamos a contactar, y yo no sé si les ha pasado, creo que más o menos lo contaban ustedes también, es como que la vida le va presentando a uno todo como a propósito. De repente uno está en un evento de cualquier otra cosa y aparece alguien y te dice, ay, sí, no sé qué, es que estoy buscando, ve, me encontré con tal autor, y uno es como, ¡ah! ¿Pero qué dices? Pero por Dios, ven, que es que yo estoy haciendo un trabajo de investigación. Ah, no, claro, cuando quieras vamos, te presta la biblioteca, y uno es como en un colapso de emoción que no puede ver, encontrar la información en el momento menos pensado. Y es también como un poco eso de que cuando uno deja descansar la cabeza, ¿cierto? En vez de crear el nudo, lo que hace es irlo desatando. Entonces, no sé si les llegó a pasar también como momentos así súper inesperados en los que encontraron a alguien que de repente les dio como la clave, así como Humberto Eco se le presentó a Ger, a darle la clave de Bogotá. Tuve varios momentos de iluminación así. Que se aparece alguien y me dice, ve, mira, yo leí hace tanto tiempo un libro sobre el baño, no sé qué, y después yo leía eso y yo decía, yo como no había encontrado este dato antes. Sí, me está cambiando la perspectiva de todo. Por ejemplo, uno de los pilares al final de la investigación es Cifred Gideon, y digamos la tesis se fundamenta ya desde el campo teórico en confrontar a Gideon, que es una institución, pero él tiene una aproximación al baño, la cual era totalmente contraria a lo que yo quería demostrar. Entonces también me sirvió como tener a ese gran personaje de frente y poderme acercar a través de los ejemplos, como no, venga, usted estaba observando algo a medias, aquí hay otra aproximación a ese objeto, y eso termina validando teóricamente el discurso. O sea, fue fundamental ese personaje. Susana está preguntando qué recomiendan para pasar de la teoría a la práctica y sobre todo a un elemento de su propia autoría. Ay, pues es que es muy difícil porque... El suspiro. Lo digo, por ejemplo, por el proyecto de las casas de los otros, porque digamos que porque es que los otros proyectos de investigación han estado como vinculados a una fecha límite. Entonces hay que graduarse, hay que presentar, hay que, no sé, terminar esta convocatoria, hay que publicar este libro, o sea, siempre hay como algo que te pone como una fecha límite, así como cuando existe la entrega en taller, cuando, o sea, hay que terminar las cosas, hay que erradicar la casa, entonces no te puedes quedar como dando vueltas en las cosas. En cambio, el proyecto de las casas de los otros, hemos tenido como
mucho tiempo y lo hemos podido dilatar. Yo creo que también cada investigación tendrá como sus propios tiempos y sus procesos, pero digamos que en el caso específico de la Casa de los Otros nos ha ayudado ponernos como esas pequeñas metas de participar en esas pequeñas publicaciones. Entonces, por ejemplo, cuando salió la de Paradoja Ediciones, fue como un primer envión para pasar de la teoría a la práctica. Dijimos, bueno, vamos a mandar 2 casas, la tuya y la mía, empecemos por las nuestras. Entonces, de una, dibujar, y en cuestión de 20 días presentamos, mandamos y te vimos. Después había que presentarse a otra convocatoria donde necesitábamos tener como la página de Instagram como portafolio. Entonces dijimos, bueno, hay que dibujar otras 2, porque pues si tenemos solo 2 casas, pues no se va a entender en qué estamos. Entonces hicimos otras 2, organizamos las publicaciones, presentamos, no pasamos, pero ya nos dio como un pequeño impulso. Después nos presentamos a otra convocatoria donde no había que tener nada terminado, solo había que tener una idea, porque la convocatoria era para hacer las cosas con los de la convocatoria, con una editorial. Entonces les gustó mucho la idea, pasamos, pero precisamente como las cosas, y están los tiempos y uno tiene otras cosas que hacer, pues ganamos la convocatoria, empezamos a hacer el proceso, pero se fue dilatando, se fue haciendo como otra cosa, porque no había como un producto concreto. Entonces creo que ponerse como esas pequeñas metas ayudan muchísimo a pasar de la teoría a la práctica. Completamente. Nosotros nos fuimos muy de la mano del grupo grande de investigación del semillero y logramos publicar el artículo, pero bueno, o sea, ese fue el logro, pero antes de eso hubo un montón de altercados, nos presentamos a otras revistas que nos rechazaron, pero finalmente logramos que la Universidad de Antioquia nos lo publicara. Claro, es que me imagino que ese momento ya es como súper valioso, porque por ejemplo nosotras que hemos estado también mirando y buscando información, y también como, yo por qué no he encontrado este libro, o por qué no he encontrado este artículo, y sigue apareciendo más autores y más información, me pregunto pues como, eso es lo que tanto ustedes comentaban, es la dificultad que hay cuando ya se quiere como, listo, ahora este va a ser mi pequeño hijo, lo voy a exponer ante un montón de cosas que se pueden parecer, porque obviamente uno no es completamente, ¿cómo se dice? Como súper original que salió de la nada, sino que tiene sus bases y ya también hay otras personas que han hablado de ello. Yo creo que así, lo que está comentando acá, la investigación se abandona, la investigación hay que en algún momento parar y decir no más, no quiero recibir más, déjenme quieto, nadie me hable, porque si no, nunca vamos a acabar con un proyecto de taller, como una casa. O sea, me ha tocado con proyectos que yo peino, porque a mí me encanta darle la vuelta y volver a pensar y como darle, y mirar hasta que el cliente es como, no, tenemos que erradicar mañana. Entonces, ya, se va. Hay que soltar, porque uno se puede quedar, pues... Eso aplica. Sí, no, de ahí está Roger, que está trabajando conmigo. Las cosas hay que soltar, hay que cerrar los capítulos. Por eso hemos visto, por ejemplo, en arquitectura, y por eso también hablaba como de los referentes, como de entender que esas cosas no le pasan solo a uno. Entonces, cuando yo veo a Villor, cuando veo a Le Corbusier, cuando veo a Mies van der Rohe, que los proyectos se abandonan y que las cosas resucitan después, que uno las abandona temporalmente, pero uno las pasiones nunca las abandona realmente. Siempre encontrará otra manera para seguirlas resucitando y seguirlas trabajando. Entonces, pero sí hay que cerrar capítulos, hay que decir un momento, ya, chao, entro en producción, adiós y sale. Esa es una de las cosas más importantes, que aprendemos como a ir rompiendo esas barreras, que por ejemplo, en medio de toda esa pasión, uno comienza a leer, a encontrar fotografías, a encontrarse con no sé quién, y se va quedando como en información, y todo es bello, y uno encuentra y la pasión crece, pero si no te sientas a escribir,
Si no haces el dibujo, si no aparece, no sé, el plano, es decir, ahí es donde empezamos nosotros realmente a producir. Y es ese momento en el que toca también sentarse y decir, ya, un momento, yo tengo que empezar a volcar esto en determinada expresión, lo que decía, o en escritos, o en dibujos, en fin, pero es también como que uno siente que va pasando unos umbrales, yo no sé si a ustedes les pasa, les hago esa pregunta, sienten que van pasando como unas barreras, como que uno de pronto le da como ese miedito, sobre todo cuando está empezando, ya lo voy a escribir, ¿será que sí? Luego lo voy a presentar, esto sí les va a gustar, quiénes serán los jurados, es como que la misma investigación nos va llevando como a crecer como personas, ¿cierto? Como a irnos fortaleciendo. Y lo que decían ahora, esas frustraciones, pues finalmente se aprenden esa punta de frustraciones, ¿cierto? Como va pasando y va pasando tanto hasta que ya uno trata de no ponerle mucho cuidado, pero de todas maneras sigue como enfrentándose, digamos, de una manera emocional con los mismos proyectos. Entonces, no sé cómo les va a ustedes y también me gustaría saberlo de los chicos del semillero, cómo se siente eso de ir rompiendo un poco esas barreras o esos sustos que a veces se generan cuando estamos ya pasando de ese momento apasionado y nos dicen, no, pero hay que empezarlo a escribir y uno se confunde y dice, pero ¿y la pasión y la escritura? ¿Será que puedo escribir apasionadamente? Y empieza uno como a descubrir ese mundo efectivamente de ir sacando, de ir mostrando lo que tanto leyó. Profe, sí, eso inclusive nos estuvo pasando toda esta semana porque estamos en esa fase donde estamos haciendo toda esa revisión bibliográfica de nuevo, de volver a retomar muchos temas específicos para poder empezar a engrosar como todo ese marco teórico o ese estado del arte que le estamos generando al proyecto. Entonces va muy con lo que decía Susi ahorita, que es como que vamos a mirar, todos tenemos una mirada diferente y que uno engloba un concepto, decir, así se lo suelto, decir ergonomía, y las posibilidades infinitas que hay con ese concepto y ver las mentes cómo se pueden disfrutar de también explorar muchas cosas. Entonces, esos sustos se van quitando cuando uno se sienta a leer, porque uno se sienta a leer y posiblemente uno no esté de acuerdo del todo con lo que uno encuentre, pero ahí es donde uno dice, ¿por qué no está de acuerdo y por qué sí? Entonces, es también una muy buena situación que sucede cuando uno ya está enfrentado a investigar algo en específico. Claro, y yo siento que tenemos un pequeño respaldo y son como en parte las materias que vemos, porque a la par que mientras como depurábamos información, también teníamos como metodología de la investigación, que nos decían como, bueno, hagan estas fichitas, vayan haciendo esto, entonces era como, listo, por este lado me están diciendo que tengo los paso a paso, no voy tan perdida, pero ahora lo tengo que aplicar en algo mío. Entonces eso como que sí da un poco de miedo, pero realmente es como más aterrizado, porque pasamos de anotar en un librito si le echamos agua caliente, si le echamos agua fría, si lo revolvíamos, si le colocamos en licuadora, a ya más o menos escribir cuáles eran las ideas y de qué autores nos íbamos a basar. Yo creo que eso que está comentando Susana, para mí es la parte más divertida de la investigación, como cuando es el juego. O sea, realmente yo investigo es por ese momento. Como, por ejemplo, con la de los baños, era ver baños, sentarme a ver baños simplemente, como ver fotos, mirar en las plantas, buscar en las películas, como películas que hablen del baño, como que esa es la parte divertida. O cuando estaba haciendo lo de Caputi, ver las fotos de esas casas, como que ese es el momento más chévere. Cuando ya llega el momento de asentar esa información, de traducirla como en un conocimiento, de atar como los cabos, pues es como donde se va como complicando la cosa porque nosotros no estamos formados para eso. No, buscar las fuentes, no, es que lo mejor de la investigación es el objeto de estudio. Es como el momento de verlo, observarlo, jugar con él y qué pasa si hago esto, lo que decía ella, si lo trituramos en la licuadora, si cocinamos el cartón, o sea, ese es el momento del juego en el que es más bacano, que en mi caso era, por ejemplo, tener en la pared las cosas y qué pasa si yo pego este con este y veo que tienen relación y qué pasa si los muevo para acá y ahí es como donde más me entretengo.
Y la otra parte es como un poco más compleja, pero es es la que se necesita. Por ejemplo, con la profe Diana, pues el proceso de investigación se hizo de una manera muy ordenada y no sentíamos que nos abrumaba tanto, porque era como ir de escalón en escalón, íbamos logrando de a poquito cosas y de así todo se iba haciendo más fácil. Entonces, no sé, la verdad fue una experiencia muy buena que nos ayudó un montón porque íbamos de la manito de ella y ella nos decía, bueno, este semestre vamos a hacer esto y vamos, literalmente nos ponía un gráfico de los escalones que íbamos a hacer ese semestre. Y la verdad nos ayudó mucho, mucho y nunca nos sentimos tan perdidos. Obviamente, sí, en algún momento nos sentimos abrumados porque teníamos mucha información. Ustedes no se imaginan el momento de pasar el documento a la cartilla, o sea, era como, bueno, ¿y cómo vamos a ordenar esto? Pero finalmente la profe Diana nos dio un montón y nos dijo, venga, que esto es por acá. Y ya, ahí lo logramos todo. Esa parte es clave, tener método. Yo sí. Yo he tenido, o sea, y creo que, bueno, Diana también es porque creo que ha tenido pues como unas experiencias, pues porque Diana pues es brillante, pero es como, pero es porque, no sé, como que no todos tenemos como esa capacidad, entonces cada uno también va buscando como sus métodos para que le funcionen las cosas. En mi caso tal vez funciona como en otro orden, pero al final pues todos llegamos a donde tenemos que llegar, pues hay que organizar la información, hay que producirla, no sé, pues, pero muy bien que han tenido ese acompañamiento, pues porque es importante, yo digamos no lo tuve porque la investigación, la maestría nuestra, a pesar de ser como una maestría investigativa, no tiene fundamentos investigativos, o sea, a nosotros nunca se nos habló ni de normativa, ni de cómo organizar la información, a nosotros simplemente se nos enseñaba a acercarnos a los objetos de estudio a partir de la teoría y de la observación y la experimentación, pero no desde unos métodos investigativos como tal. Eso ya digamos que es Diana por sí misma la que ha como investigado sobre el asunto y ha logrado consolidar un procedimiento, pero en mi caso no he tenido esa formación y no tampoco pues como que he indagado más como por ahí. Por ahí han hecho algunas preguntas también en el Padlet. Creo que pueden ser las que vayamos dando cierre a la sesión, si les parece. Esa pregunta, siempre. ¿Por qué estamos vivos? ¿Y por qué uno puede investigar? Porque uno tiene que estar a la vanguardia de todo, o sea, la arquitectura es una disciplina en movimiento, como todas las disciplinas. Porque hay que investigar, porque... Ah, bueno, ¿quién iba a hablar? Perdón. No, dale. Porque proyectar es investigar. O sea, si realmente nosotros entendemos como la arquitectura y la proyectación como un acto investigativo, esa es nuestra esencia es investigar, como el arquitecto cuando está proponiendo arquitectura, lo que está haciendo es establecer una conversación con la historia, con el futuro, con la sociedad, hacerse preguntas, buscar información, experimentar, todo esto que hemos estado hablando aquí, eso es proyectar. Y entonces esa es nuestra misión. Es que pues, no asociemos estrictamente investigar a objetivo, eso es un método, pero proyectar es investigar. Yo hago un poquito la comparación como que de que empezamos la universidad, miren que estamos con diseño de esos pequeños análisis que nos ponen, que no nos dicen implícitamente lo que quieren que entendamos del territorio, sino que ese análisis es como nuestro primer acercamiento a todo, entonces siempre está en todas las cosas como investigar. Claramente no es como escribo un artículo o cada una de las cosas que tiene pues como un documento así súper oficial, pero de alguna manera está presente. Profe, y con lo que decías ahorita,
el jugar, o sea, yo siento que uno investiga desde que uno es un infante, que sale a la calle y se va a explorar y, o sea, desde ahí está Lleva el como la limón y hace... investigación. Total, desde ahí está la investigación, eso es como un implícito del La cotidiano de curiosidad. uno. Sí, porque uno dice, ¿será que si me tiro de este volado me aporreo o no me aporreo? Y uno se tiró y se mató y después dijo, no, Me de ahí no me mató. vuelvo a tirar porque no vuelo. Eso es investigar, o sea, es como ver esa parte que es de uno, que es tan inocente, porque yo siento que cuando uno hace cualquier tipo de investigación es parte de una inocencia, el desconocimiento del tema, entonces va muy ligado a lo que ustedes dicen, pues es como algo innato del ser. Exacto, exactamente. ¿Qué mirada se debe tener a la hora de la presentación de convocatorias o publicaciones? Me falta eso que no se imaginaba cuando nos encontramos. Efectivamente, Susana. A ver, yo creo que esa pregunta, yo la voy a comparar como con algo que hice en alguna época, pues cuando uno está empezando a mandar hojas de vida. Uno tiene que entender como hacia quién va, como hacia dónde estás dirigiendo como tu pregunta y como tu propuesta. Por ejemplo, si yo me estoy presentando para una convocatoria docente en una universidad, pues el enfoque de mi hoja de vida pues va a tratar de resaltar mis aspectos investigativos, mi experiencia docente, mis temas de investigación, como mis preguntas, pero si yo estoy postulándome para una oficina de arquitectura, donde no les importa y donde quieren es que yo esté allá 24/7 haciendo un edificio, pues voy a enfocar mi experiencia que he tenido en proyectos y esas cosas. Lo mismo cuando estamos presentándonos a alguna convocatoria. Cuando con las casas de los otros nos presentamos a Paradoja, digamos, ellos tenían un tema, el tema era movimiento, entonces nosotros en ese momento, las casas de los otros no tenían ningún enfoque ni ninguna como pregunta concreta, como les venía contando, es simplemente estábamos en ese primer momento de visitar las casas de los amigos, empezar a fotografiarlas, nos conseguimos los planos en planeación, los empezamos a calcar, pero ya nos apareció una primera pregunta que era movimiento. Entonces, como, bueno, ¿y qué hacemos nosotros? Movimiento, las casas, los planos. Y entonces empezamos a ver que podíamos narrar una historia a partir del movimiento de los objetos dentro de la casa. Entonces, como en el espacio se mueven las personas y se mueven los objetos. En el día, en temporadas, por emociones, no sé, cuando lavamos la ropa y hay que colgarla, entonces, y si las casas están diseñadas de cierta manera, pues toca tender la ropa en la sala, entonces los objetos se empiezan a mover y eso fue lo que empezamos a narrar ahí. Entonces la convocatoria nos ayudó como a direccionar un producto. Y así como que cada uno, o sea, uno empieza a hacer como perspicaz en ver cuál es como el enfoque que tiene esa convocatoria y cómo mis ideas pueden encajar ahí si es que yo de verdad quiero participar de esa convocatoria. Si definitivamente no tiene nada que ver con lo que estoy haciendo, pues no me presento a eso. Yo lo veo así, pues, no sé si era esa la pregunta. Ah, Sandra ya despachó. Sí, por acá Diana nos escribe en el chat. Considero que una de las cosas más retadoras de investigar en arquitectura es defender en el entorno científico y académico que podemos tener otros métodos, prácticas e instrumentos que, aunque no sean estrictamente las que pueden encontrarse en un libro de investigación, pero el generar este tipo de espacios nos muestra que vale la pena y que debemos seguir haciendo. Sí, precisamente. A veces es como eso, que nos dicen como la investigación científica y no sé qué, y nosotros decimos, claro, la arquitectura, la vida, el habitar, todo eso es lo que nos llena de preguntas, lo que nos llena de pasión, y lo que decía ahora, pues, que definitivamente estoy de acuerdo con lo que escribían, es la frase, pues, de la noche, que proyectar es investigar, es lo que estamos haciendo todo el tiempo, digamos que esas manifestaciones se van en clave de proyecto, en clave de artículo, en clave de libro, pero siempre son esas indagaciones que tenemos constantemente frente a lo que somos, lo que pensamos, la época en la que estamos
insertos, ¿cierto? Y creo que todo eso es supremamente valioso. Yo quiero agradecerles, me voy a quedar dándoles las gracias muchísimo tiempo en sacar este espacio. Creo que fue un espacio muy dinámico, muy valioso, se tocaron puntos maravillosos en torno a la reflexión por investigar, por comenzar ese camino como jóvenes investigadores y cómo va creciendo y nos va llevando a encontrarnos con personas maravillosas, a establecer equipos que se vuelven casi como una pequeña familia, a encontrar información que nunca pensábamos que existía o que eso se podía decir de alguna manera o que se podía graficar de alguna forma. Y ese construir el conocimiento como entre todos, creo que es algo muy bello e incluso volver a resaltar lo que mencionábamos antes, esa interdisciplinariedad que es tan importante y tan necesaria. Entonces, gracias a los ponentes, gracias a quienes han participado hoy con nosotros en estos diálogos de arquitectura y urbanismo. Creo que fue muy bonito porque también hubo mucho movimiento en el chat, ¿cierto? Estuvimos realmente dialogando entre todos y esperamos que este formato pueda seguirse replicando cada semestre con temas, digamos, comunes a varios ponentes. Les deseamos una muy feliz noche y nos encontramos en el próximo Diálogos de Arquitectura y Urbanismo que va a estar acompañando el rápido de diseño de este semestre. Entonces, en este caso, vamos a estar en YouTube, en el estrellato, en las redes. Súper, súper, muchísimas gracias. Eso ha sido genial, genial. Muchísimas gracias. ¿Cuándo nos volveremos a ver? Hagan el Esperemos que evento pronto. de las experiencias de los profes, el de La tras próxima bambalinas. presencial, por favor.